Vamos a platicar de los triángulos del cuello. La zona del cuello la vamos a dividir en triángulos, los cuales van a estar conformados principalmente por los músculos que van a ir formando sus límites. Vamos a tener al músculo esternocleidomastoideo, el cual va a dividirme la región del cuello en un triángulo anterior y en un triángulo posterior, que va a tener como límite atrás a lo que es el músculo trapecio. Si observamos los límites entonces del triángulo anterior, van a ser el borde anterior del esternocleidomastoideo, la línea media, el borde inferior de la mandíbula. Y el triángulo posterior lo vamos a encontrar entre el borde posterior del esternocleidomastoideo, el borde superior de la clavícula y el borde anterior del músculo trapecio. ¿Sí? Entonces, en la región anterior o triángulo anterior vamos a tener una subdivisión. Vamos a encontrar triángulos que van a ser el submandibular debajo de la mandíbula, submentoniano debajo de la zona del mentón, el carotidio que se va a encontrar en la parte superior y el muscular que se va a encontrar en la parte inferior. Y el triángulo posterior a su vez se va a subdividir en un triángulo más grande en la parte superior, que es el triángulo occipital, y en la parte inferior el triángulo homoclavicular o fosa clavicular mayor. Tenemos 4 regiones. La región A la conforma el esternocleidomastoideo, la B el trapecio, y la zona C es el triángulo posterior y la D es el triángulo anterior. Aquí tenemos ahora las subdivisiones de cada uno de estos triángulos. Dijimos, el triángulo anterior, ¿sí?, se subdivide en 4. El submandibular va a tener como referencias o límites vientre posterior del digástrico, vientre anterior del digástrico y el borde inferior de la mandíbula. El submentoniano, debajo del mentón, va a tener como referencia la línea media, el hueso yoides y el vientre anterior del digástrico. El triángulo carotidio va a tener como referencia lo que es el borde anterior del esternocleidomastoideo, vientre superior del homoyoideo y vientre posterior del digástrico. El triángulo muscular vamos a tener como referencias a lo que es el músculo esternocleidomastoideo, el vientre superior del homoyoideo y los músculos infrayoideos, hay quienes consideran la línea media. A su vez, el triángulo posterior se divide en 2. Decíamos, en la parte superior tengo al triángulo occipital, que va a estar limitado por el trapecio, el borde anterior del trapecio, borde posterior del esternocleidomastoideo y el vientre inferior del homoyoideo. Aquí es por donde pasa el nervio espinal accesorio onceavo par craneal. Y abajo de lo que es el homoyoideo tengo al triángulo homoclavicular o subclavio o fosa clavicular mayor. Entonces tengo lo que es vientre inferior del homoyoideo, borde superior de la clavícula y borde posterior de esternocleidomastoideo, ¿sí?, que es el sitio donde pasa la arteria subclavia, por eso se conoce como triángulo subclavio. Vamos a volver a verlos. Voy a tener, decíamos, aquí estos músculos, que es el esternocleidomastoideo, que es el que me está dividiendo en lo que es el triángulo anterior. Aquí tenemos los 2 triángulos, el derecho y el izquierdo, borde inferior de la mandíbula hacia la línea media y el borde anterior del esternocleidomastoideo. Y posterior al esternocleidomastoideo y anterior al trapecio tengo al triángulo posterior. Entonces tengo trapecio, clavícula y esternocleidomastoideo. Aquí observamos otra vez borde inferior de la clavícula, línea media y borde anterior de esternocleidomastoideo, triángulo anterior. Y el triángulo posterior lo tengo entre el trapecio, la clavícula y el esternocleidomastoideo, ¿sí? Ahí estamos observando cada uno de estos triángulos ya trazados. Observamos con color morado al triángulo anterior, con color amarillo al triángulo posterior. Aquí los observamos, moradito y amarillo. Y las subdivisiones, con rosita el submentoniano, con azulito el submandibular, el submentoniano, el carotidio, el muscular, y en la parte posterior decíamos el occipital y el homoclavicular o subclavio. Y aquí vamos a tener entonces primero el triángulo submentoniano. Este triángulo submentoniano, ¿sí?, va a estar, decíamos, limitado por la línea media, por el hueso yoides y el vientre anterior del digástrico. Aquí vemos nuevamente lo que es el hueso yoides
por lo que es la línea media y el vientre anterior del digástrico. ¿Qué vamos a encontrar en este triángulo? Vamos a encontrar principalmente a lo que es el músculo miloyoideo, que aquí lo vemos levantado, aquí está levantado, y profundo a él tengo lo que es el músculo genioyoideo. Y voy a observar aquí el paso del nervio hipogloso, que es el 12º paracraneal, que es el que se encarga de la inervación motora de la lengua, o sea, es el que mueve la lengua. Tengo también aquí, veamos, el nervio lingual, que es un nervio sensitivo que viene del trigémino, que va hacia lo que es la lengua. Y profundo tengo la glándula también sublingual, y por el trazo del triángulo no se alcanza a ver muy bien, pero bueno, pertenece a lo que es la región submentoniana, así como también va a haber ganglios submentonianos. Aquí se aprecia muy bien este triángulo submentoniano. El triángulo submandibular, decíamos, tengo como límites el borde inferior de la mandíbula, vientre anterior y vientre posterior del digástrico. En este sitio, aquí los observamos, voy a encontrar lo que es la glándula parótida, la glándula submandibular y la glándula sublingual, con sus respectivos conductos. La glándula parótida con el conducto parotidio de Steno, que va a ir a desembocar al segundo molar superior. La glándula submandibular con el conducto de Barton o conducto submandibular simplemente, que van a ir hacia lo que es el piso de la boca, y el sublingual, que tiene sus conductos sublinguales de Bartolin, que también van hacia lo que es el piso de la boca. El de Barton va al frenillo de la lengua en el piso de la boca. Y tengo también por aquí, decíamos, el paso de lo que son arterias y venas faciales. Tengo también lo que son la arteria lingual, que va a ir en dirección hacia lo que es la lengua, que es rama de la carótida. Y también vamos a observar a lo que es el músculo hiogloso, que pertenece a los músculos de la lengua. Y hacia acá, decíamos, vamos a tener el límite de lo que es el piso de la boca por el músculo miloyoideo. Por lo tanto, vamos a encontrar también aquí parte de lo que es el paso del nervio hipogloso y también de lo que es el nervio facial en su rama mandibular y los ramos submandibulares. El triángulo carotidio va a tener como límites, decíamos, el borde anterior del esternocleidomastoideo, vientre superior del homoyoideo hasta lo que es el huesoyoides y el vientre posterior del digástrico. Aquí lo observamos, este triángulo, y precisamente recibe ese nombre porque va a contener en su interior a lo que es la arteria carótida, con su bifurcación de carótida común a carótida externa y carótida interna. Vamos a encontrar aquí también a lo que es la vaina carotidia, con el paso de lo que es la vena yugular interna. Vamos a observar también lo que es el paso del nervio vago, ¿sí? Y un poquito más superficial vamos a tener parte de lo que es el paso del nervio frénico, que es un nervio que sale de C3 a C5 y se dirige hacia el diafragma para contribuir al movimiento del diafragma y contribuir a lo que es la respiración. El triángulo muscular, o también llamado homotraqueal, puesto por los límites que tiene del homoyoideo y el contenido de la tráquea, va a tener, decíamos, como límites a lo que es la línea media, al músculo esternocleidomastoideo y al vientre superior del homoyoideo, de tal manera que va a contener a los músculos infrayoideos, pero también va a contener a las vísceras, que van a ser la glándula tiroides y paratiroides, a la tráquea. Más hacia arriba tengo también a lo que es la laringe, que veo el cartílago tiroides y el cartílago cricoides. Profundo a él vamos a encontrar lo que es el esófago, ¿sí? Aquí en esta imagen se alcanza a apreciar la glándula tiroides. Aquí observo la tráquea, se ve el cartílago cricoides, el cartílago tiroides y hacia arriba lo que es el hueso yoides, ¿sí? Entonces es el triángulo muscular, o también llamado homotraqueal. El triángulo homoclavicular ya pertenece a lo que es el triángulo posterior. Va a tener como límites el borde posterior del esternocleidomastoideo, la clavícula y el homoyoideo. Por eso también se le conoce como homoclavicular, por sus límites, clavícula y el homoyoideo. Va a contener a lo que es la arteria y venas subclavias, es por eso que también se le conoce como triángulo subclavio. Y en la parte superior del triángulo posterior voy a tener al triángulo occipital, el cual va a estar delimitado por el trapecio
el vientre inferior del homoyoideo y el borde posterior del esternocleidomastoideo. Va a contener en la parte superior a lo que es la arteria occipital, va a estar cruzado profundamente por lo que es el nervio accesorio espinal, que es el onceavo par craneal, y superficialmente por lo que son los nervios cervicales transversos, ¿sí? El piso de este triángulo, habíamos mencionado, está conformado por lo que son los músculos escalenos, por el músculo elevador de la escápula y el músculo esplenio. Tenemos un triangulito pequeño que es el triángulo frénico, también conocido como triángulo de Sedilot. Con ese se refiere a lo que son los dos vientres, o las dos cabezas más correcto, del esternocleidomastoideo. Habíamos dicho que abajo se inserta en el manubrio del esternón y en lo que es la clavícula, dejando un pequeño espacio, una fosa, que es la fosa supraclavicular menor, y este se conoce como triángulo frénico precisamente porque por ahí pasa el nervio frénico, ¿sí? Pero también voy a encontrar en este sitio el paso de lo que es la vena yugular interna. Entonces el esternocleidomastoideo nos puede servir de referencia para la colocación de un catéter dentro de lo que es la vena yugular interna. Entonces aquí observamos con la flechita el paso del nervio frénico, que ya habíamos dicho viene del plexo cervical de C3 a C5 y va a pasar a través de este triangulito para dirigirse hacia lo que es el mediastino pegado a lo que es el pericardio hasta llegar a lo que es el diafragma. Va a tener fibras sensitivas para el pericardio y motoras para el diafragma. Encontrar otro triangulito conformado por unos músculos profundos que van a ser los músculos rectos y oblicuos del cuello de la cabeza. Voy a tener primero aquí en la parte central a lo que es el músculo recto posterior de la cabeza. Este es el recto posterior menor y este es el recto posterior mayor. Aquí los observamos, recto posterior menor, recto posterior mayor. Y voy a tener a los músculos oblicuo inferior y oblicuo superior, o también llamado oblicuo menor y oblicuo mayor. El recto posterior inferior de la cabeza va a tener como inserciones lo que es la línea nucal inferior y se va a dirigir hacia lo que es el arco posterior del atlas a nivel de su tubérculo posterior. Es un músculo chiquitito. Lateralmente tengo lo que es el recto posterior mayor de la cabeza, que va a ir desde lo que es la línea nucal inferior a lo que es el proceso espinoso del axis, o sea de C2. El oblicuo inferior o menor va a ir del proceso espinoso del axis al proceso transverso del atlas y el oblicuo mayor va a ir del proceso transverso del atlas a la línea nucal. De tal manera que entre lo que es el oblicuo mayor, el oblicuo menor y el recto posterior mayor se forma un triángulo que se conoce como triángulo suboccipital, en el cual se va a encontrar la arteria vertebral. Vemos aquí cómo viene ascendiendo la arteria vertebral por los forámenes transversos y después pasa por el interior de este triángulo, va a perforar a la membrana atlanto-occipital, va a ir acompañado también de venitas vertebrales para introducirse a lo que es el cráneo. Y también aquí voy a encontrar a este nerviocito que es C1, conocido como nervio suboccipital o también conocido como nervio de Arnold. Un poquito más sofisticados vamos a tener algunos otros triángulos que se le conoce como el triángulo de Pirogov. Este triángulo de Pirogov va a estar en esta región del triángulo submandibular, va a tener como límites a lo que es el borde posterior del músculo miloyoideo, a lo que es el vientre posterior del digástrico y al paso del nervio hipogloso. ¿Y quién nos vamos a encontrar en el interior o cuál va a ser el contenido? La arteria lingual, que dijimos es rama de la carótida externa. El triángulo de Becklar va a estar inferior a él. Tengo el vientre posterior del digástrico, tengo lo que es el hueso hioides y tengo lo que es el borde posterior del músculo hiogloso, que es un músculo de la lengua, y en su interior voy a encontrar a la arteria lingual y al nervio hipogloso, ¿sí? Ahí los observamos, ahí se ve, son más chiquititos, esto lo ven mucho los cirujanos de cabeza y cuello. El triángulo de Farabeau va a estar conformado por la vena yugular interna, por lo que es el nervio hipogloso y por un tronquito que viene a donde desembocan lo que son las venas facial, la vena lingual, las venas faringeas y también las venas tiroidea
tanto superior como media. Principalmente se va a formar un tronquito que se conoce como el tronco tirolinguofaringofacial. Tiro de la vena tiroidea, linguo de la vena lingual, faringo de las venas faringias y facial de la vena facial. Es aquí donde desemboca este tronquito tirolinguofacial. Allí se va a encontrar este triángulo de Farabeu, que es el sitio donde se bifurca la arteria carótida. Recuerden que estamos tomando la bibliografía de Gray para estudiantes de Anatomía con Orientación Clínica de Moore, imágenes de Aklan y del Atlas de Anatomía de Rohin Yokoshi. Muchísimas gracias. Continuamos con más videos. Nos vemos muy pronto.